Yo quisiera saber si mi hermano Jairo, el esposo Jairo Vanegas, Amén. puede hacernos un breve resumen de lo que él impartió en la clase pasada del capítulo número 4, para así a darle inicio, a arrancar con este capítulo, ya que uno está alineado uno con el otro, para hacerlo de forma de recordatorio. Amén, amén, amén. Eh, el día viernes vimos el capítulo número 4 de Jueces, en la cual pues se habló, eh, vimos los israelitas vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová después de la muerte del juez Ahod. Como resultado, Dios permite que Javín, rey de Canaán, los oprima durante 20 años con la ayuda de su comandante militar Sísara, quien contaba con un ejército poderoso de 900 carros de hierro. Vimos también el liderazgo de Débora y Barat. Dios levanta a Débora, una profetisa y jueza, quien guía a Israel en este periodo de crisis. Ella llama a Amén. Barat para liderar el ejército de israelita en frente de Asísara. Aunque Barat acepta, lo hace bajo la condición de que Débora lo acompañe, por lo que la Amén. gloria y la victoria será de una mujer. Esta mujer es Jael. Eh, ya explicamos quién era acá, quién era Jael, quién era Débora, y como conclusión vimos, Jueces muestra cómo Dios usa tanto a hombres como a mujeres para cumplir su propósito y liberar a su pueblo, reafirmando su soberanía sobre las naciones y ejércitos. El, Amén. el Señor llama a la gente como común a hacer cosas extraordinarias que solo pueden lograrse mediante la ayuda de Dios. Esto fue lo que vimos en el capítulo 4 del libro de Jueces. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jairo. Dios continúe bendiciéndole. Amén. Sí, mis hermanos, como bien dice nuestro hermano Jairo, el capítulo 4 vimos la obra que Dios hizo a través de esta profetisa, de Débora. El hermano Jorge también da un dato muy importante. ¿Alguien recuerda o alguien me puede decir, quisiera que una persona me dijera a grandes rasgos quién era Débora? Recuerden quién era Débora. Alguien que recuerde que me puede decir que quién era Débora. Profetiza y jueza. Ya, profetiza Ajá, profetisa Y y y jueza, jueza. jueza y jueza del de pueblo de Israel. Israel. La primer Amén. ¿Y líder de... alguien recuerda lo que significa la palabra Débora, el nombre de Débora? El hermano Jorge dio este dato. ¿Se Oveja. recuerda qué significa abeja? Muy bien. Dice que Débora proviene del hebreo Deborah, que significa abeja. Dice que en la cultura hebrea las abejas eran conocidas por su industria, su organización y su capacidad para producir miel. Muy bien, mis hermanos. Dentro de las características de Débora, vimos que Débora era una profetisa que fue líder de Israel. Débora fue elegida por Dios para liderar a Israel, lo que se convirtió en una de las pocas mujeres líderes en la historia de Israel. Se caracterizó por su valentía y por su sabiduría. Como bien decía el hermano Jairo, la historia de Débora se encuentra, como vimos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de este libro de Jueces, que donde Débora recibió un mensaje de Dios en lo que se ordenaba que llamara a Barak, todos sabemos que era el líder militar en este momento en Israel, y que lo enviara a luchar contra los cananeos que estaba oprimiendo a Israel. Donde Débora le dice a Barak que él era el que lideraba el ejército israelita que derrotaron a los cananeos, liderados por Sísara. Y entonces hoy vamos a estudiar el cántico de Débora, mis hermanos. ¿Y por qué en forma de cántico? Ya nosotros en el libro, en las historias pasadas, cuando el pueblo de Israel cruza el río, cruza el Mar Rojo, también vimos y estudiamos el cántico de María y de Moisés.
y vamos a estar viendo por qué en forma de cántico, eh, por qué se decide, por qué Débora decide hacer este cántico. Y eh, quiero hacerles una pregunta para así arrancar con este capítulo. ¿Por qué creen ustedes que es en forma de cántico? Quiero que una persona me responda. ¿Por qué ustedes creen que es en forma de cántico? ¿Qué cualidad en específica? ¿Y por qué podría ser en forma de cántico? ¿Por qué vimos que allá en el libro del Éxodo, cuando estudiamos el cántico de María y de Moisés, y acá por qué en forma de cántico? Si alguien tiene la respuesta o alguien tiene alguna idea, lo puede decir. Si no, vamos a estudiarlo. Amén, hermana. Amén. Cada vez que Dios le daba al pueblo hebreo una victoria, el regocijo del pueblo era tan inmenso hacia su Dios, hacia el pueblo, como Dios ordenadamente y descriptivamente hacía esa victoria, para hacer recordatorio de semejante ah, Hazaña. osadía de batallas, y para hacerlo memoria a futuras generaciones, se levantaban cánticos nacionales para Am- regocijarse no solamente en la victoria, pero también en el Señor, que Amén. dio la Muy bien, mi victoria. hermano. Muy bien, mi hermano Jairo. Muchas gracias. Mis hermanos, también otra de las características, y la vamos a estar viendo, porque en forma de cántico, a la hora de nosotros memorizar algo, ¿qué no es mejor memorizar? ¿Una canción o memorizar un texto en prosa? Un texto en una narrativa. Por Una, supuesto que no es mucho más fácil memorizar una canción. una canción, amén, amén. Hermana, perdón, en Éxodo 15, 10 20, 21 dice, y María la profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía, canta a Jehová porque es extremo, se ha engrandecido, ha echado el mar al caballo y al jinete. O sea, sí, ellos lo veían como algo para memorizar en pos de alabanza. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Así mismo es, como bien usted dice, como dice el hermano Jairo. Pues sí, mis hermanos, vamos a darle inicio. Introducción al capítulo número 5 del libro de Jueces. El capítulo 5 de Jueces es un cántico de victoria, entonado por Débora y por Barak. Después ya vimos que Débora, profetiza y jueza de Israel, y Barak era el líder militar en aquellos momentos en el pueblo de Israel. Después de que Dios le diera un triunfo milagroso sobre los cananeos, quienes los habían oprimido por 20 años, este pasaje es único porque, a diferencia del capítulo 4, que relata los eventos en prosa, en una narrativa, como bien les estaba diciendo, aquí se presenta la misma historia en forma poética, resaltando el gozo, la adoración y la enseñanza que surgieron tras la victoria. Este cántico nos muestra tres temas principales. Vamos a ver cuáles son. Número uno, la alabanza a Dios por su intervención sobrenatural y fidelidad en liberar a su pueblo. El punto número dos, porque en forma de cántico dice que vamos el rol del liderazgo y la obediencia, destacando el coraje de Débora, Barak y Jael, en contraste con la pasividad de algunas tribus, que esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y también el punto número tres que se muestra en este cántico es la justicia divina, evidenciada en la derrota total de Císara y en la paz que Dios trajo a Israel después de la batalla. Jueces 5 está escrito en forma de cántico por varias razones claves. Vamos a ver por qué está en forma de cántico. Primeramente, como bien les estaba diciendo, para alabar y exaltar a Dios. Dice que en la Biblia los cánticos eran una forma común de expresar gratitud y reconocimiento a Dios por sus obras. Débora y Barak quisieron asegurarse de que todo Israel recordara que fue Dios quien les dio la victoria. Por eso decíamos que es mucho más fácil memorizar un cántico, memorizar un canto, que se le hacía mucho más fácil con el objetivo de que recordar de generación en generación el cántico de quién, el cántico de Débora y el cántico de Barak, y lo que en él se comprendía en este cántico.
Dice el número 2, para enseñar y transmitir la historia. Un cántico es más fácil de recordar que una narrativa en prosa. La poesía con ritmo y paralelismo ayuda a que el mensaje se memorice y pase de generación en generación. Y eso lo vemos, mis hermanos, cuando vamos incluso al mundo secular. Cuando decimos la música, las canciones del ayer, las personas todavía en la actualidad las recuerdan. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, como estaba diciendo, recordar una canción. Acá en la Biblia sucede lo mismo. Cuando Dios hacía, Dios siempre estuvo haciendo y estaba haciendo cosas grandes y maravillosas dentro de su pueblo. Pero cuando se quería resaltar algo en específico, se hacía así en forma de cántico para que le fuera más fácil a esta generación, de generación en generación, recordar este cántico y la obra, la hazaña que Dios, la victoria que Dios le había dado al pueblo en aquella ocasión. Número 3, para resaltar la grandeza del evento. Dice que la poesía bíblica se usaba para momentos trascendentales. Este canto muestra no solo los hechos, sino también su significado espiritual. ¿Que cuál es? Dios es quien pelea por su pueblo y recompensa la obediencia. Y otro punto, porque en forma de cántico dice que para inspirar unidad y compromiso. El cántico celebra a las tribus que participaron en la batalla y también reprende a las que no lo hicieron. Sirve como un llamado a la acción y fidelidad en futuras crisis. Aquí vemos los puntos, los aspectos por los cuales está este capítulo número 5 escrito en forma de cántico. Para alabar y exaltar a Dios, para enseñar y transmitir la historia, para resaltar la grandeza del evento y para inspirar unidad y compromiso en este caso. El contexto histórico de este capítulo. Vemos que Jueces 5 se sitúa en el periodo de los jueces en Israel, como ya hemos venido hablando, un tiempo posterior a la conquista de Canaán por Josué, recordándole siempre que después que Josué muere, que siempre hacemos énfasis en esto, Josué no dejó preparado un líder y entonces el pueblo cayó en una, como en una rutina, como en algo del pueblo. Mientras el pueblo se iba tras dioses ajenos, hacía lo malo delante de Jehová. Jehová levantaba un juez y entonces mientras este juez duraba vida de este juez, entonces el pueblo se volvía nuevamente en pos de Dios. Dice, y anterior al dice, posterior a la conquista de Canaán por Josué y anterior al establecimiento de la monarquía. Era una época marcada por un ciclo repetitivo. El pueblo caía en idolatría, Dios permitía que alguna nación opresora los subyugara, Israel clamaba a Dios en su angustia y él levantaba un juez, es decir, un líder, un libertador, para rescatar a Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, indicando la falta de autoridad central y la anarquía espiritual de esos tiempos. Este es el contexto histórico que hemos venido hablando desde que comenzamos el libro de los jueces. Vamos a entrar ya en lo que es, vamos a ir explicando algunos puntos para entrar en la discusión del capítulo. Dice que explicación del capítulo. Vamos a la alabanza inicial a Dios, que lo vemos en los versículos del 1 al 5. Que dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, mostrando a estos líderes, esto está en el versículo número 1, dice, ¿qué es lo que hace? Mostrando a estos líderes, guiando al pueblo en adoración. Aquí se exalta a Jehová por la disposición del pueblo a seguir a sus líderes, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Aquí hay un punto muy bueno, muy específico, que es que el pueblo sigue al líder. El pueblo va a dar su paso de disposición para ir a la batalla. Entonces, esto fue algo que le agradó mucho a Jehová. Y entonces dice que el pueblo, porque el pueblo se ofreció voluntariamente para ir a la batalla. Entonces, hay algo que lo vimos hace un tiempo también, en una noche, que vimos qué cosa significaba la palabra load, que lo trajo nuestro hermano Lázaro, load a Jehová. El significado de loar. El verbo loar significa alabar, elogiar o exaltar a alguien. En este caso, estamos loando a quién? A Dios,
a quien el único que no tenemos que alabar, que elogiar, que exaltar, que glorificar es a nuestro Dios. Dice que es un término arcaico que se usaba en el español antiguo y que equivale a ¿qué? A alabar en el español moderno, que es en el de nosotros ahora. Entonces la frase load a Jehová, su significado es alaben a Jehová, que es lo que se está haciendo durante todo este cántico. En el versículo 2 que dice, aquí se reclama que la victoria fue posible porque hubo liderazgo y cooperación. Débora reconoce tanto a los comandantes, es decir, a los caudillos, como se le llama en el capítulo, que tomaron la iniciativa, como al pueblo que voluntariamente se unió a la batalla. Dios es alabado porque cuando su pueblo se ofrece voluntariamente para su obra, Él obra en medio de ellos. En los versículos del 3 al 5, Débora invita a reyes y gobernantes a oír el canto de alabanza a Dios. Es una invitación para escuchar el cántico de alabanza, para glorificar a nuestro Dios, donde ella hace la invitación tanto a reyes, a gobernantes, a todas las personas que puedan oír este cántico de alabanza a Dios. Y recuerda poéticamente cómo Dios había intervenido poderosamente en el pasado por Israel, cuando dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, tembló la tierra, destilaron los cielos, las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová. Entonces, en los versículos del 4 al 5 se recuerdan eventos como la manifestación de Dios en el Sinaí y otras victorias pasadas. El propósito es claro en estos versículos, que cuál es reconocer que la reciente victoria no fue por ingenio humano, sino por la intervención divina. Hay aspectos que yo se los señalé, que lo ven con unas letras blancas más que resaltan más. Dice que el propósito, como les estaba diciendo, es claro. ¿Que cuál era? Era resaltar, reconocer que la reciente victoria no fue por ingenio humano, es decir, que no fue por la sabiduría del hombre, sino por la intervención divina. Dios mismo marchó al frente de su pueblo, desatando una tormenta desde el cielo que desbarató al enemigo. Y esto lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Vamos a entrar ahora en los versículos del 6 al 8 y vamos a estar viendo lo que es la situación ante la liberación, como lo describe Débora durante este cántico. Dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Aquí, ¿qué es lo que hace? Estamos describiendo, estamos viendo qué era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, como bien dice aquí el cántico, cuando el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos, se iban tras la idolatría, como dice, cuando escogían nuevos dioses, es decir, se apartaban de su fe, se iban tras la idolatría, tras dioses ajenos, entonces, ¿qué es lo que hacía? Se levantaba, Dios siempre permitía que se levantara una nación que soyugara, que es decir, que se levantara en guerra contra Israel, para entonces, después el pueblo, cuando ya decimos, como dice la frase, cuando ya no daban más, entonces se acordaban que tenían un Dios fiel y verdadero, clamaban a Dios y entonces Dios levantaba un juez, un líder para Israel. Y entonces aquí vemos, como mismo dice Débora, que Dios se la levantó como que como madre en Israel. Entonces, dice que las caravanas y caminos, vamos a estar viendo qué significa todos estos términos, que las caravanas y caminos estaban desiertos. ¿Por qué este versículo, esta frase? ¿Por qué las caravanas y los caminos estaban desiertos? Dice que el pueblo tenía miedo de viajar abiertamente. Posiblemente porque habían salteadores y tropas enemigas rondaban las rutas. Dice que el pueblo escogía dioses nuevos y por eso la guerra estaba a las puertas. ¿Qué significa esto? Como bien le estaba diciendo, que la idolatría de Israel provocó esa guerra y esa calamidad. Israel se iba tras dioses ajenos y entonces Jehová permitía
de que se levantara una nación, un reino en contra de Israel. Entonces la frase cuando dice, tan desarmados estaban que se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel, era una pregunta, insinuando qué cosa, que el enemigo había confiscado las armas, dejando a Israel indefenso. Dice que este panorama pinta una nación desmoralizada, indefensa y aterrorizada. Es decir, Israel estaba aterrorizado, se veía indefenso delante de esta ciudad, de este rey que se había levantado en contra de Israel. Hasta que Débora se levantó. Y como bien dice ella, como líder de que por mandato de quién, por mandato de Jehová, por mandato de Dios, fue que ella se levantó al llamarse como madre en Israel. Débora expresa su papel nutriendo, protegiendo y guiando al pueblo como una madre cuida de sus hijos. Dios la usó para traer de nuevo esperanza donde antes no la había. Recordándole siempre que hasta este momento no habíamos visto una mujer liderando el pueblo de Israel, sabiendo siempre que cuál era el rol, sabiendo el rol. Esto era algo bien importante que marcó algo muy importante en la historia, porque sabemos y reconocemos que el papel que tenía en los tiempos antiguos la mujer solamente era de la mujer estar en su casa, la mujer sometida todo el tiempo al hombre, donde tenía que dedicarse a todo lo que era los quehaceres de la casa, a la crianza de los hijos. Entonces, Dios levanta a esta profetisa, levanta a esta jueza como madre para el pueblo de Israel, para que guiara, para que liderara en su nombre al pueblo de Israel. En los versículos del 9 al 13 vamos a estar viendo el llamado a alabar y la participación de las tribus. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis en el pueblo. Load a Jehová, que ya vimos que significa load a Jehová, que es alabar a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán las tribus de Israel los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. ¿Qué significa load a Jehová? ¿Qué Alabar a significa? Jehová. Alabar, Alabar a Jehová. alabar. Amén, amén. Son preguntitas para saber si estamos aquí. Dice en este versículo, en estos versículos, dice que ella reconoce con gratitud a los líderes y voluntarios que respondieron al llamado de Dios. Eso lo vemos en los versículos 10 y 11 cuando anima a todos, incluso a los que viajan, dice que a los que viajan en burro o se sientan en tribunales, es decir, que fue un llamado a todos, dice, a relatar de cuando dice los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Esto está en el versículo 11, este versículo dice, es decir, se debe proclamar públicamente cómo Dios salvó a las aldeas de Israel. Había que proclamar, había que decir, nosotros como hijos de Dios debemos de decir, de contar, de glorificar, de alabar el nombre de Jehová por todo lo que Jehová hace en nuestras vidas. Y esto era lo que estaba haciendo Débora. Dice que la alabanza a Dios debe ser escuchada en todas partes para que nadie olvide quién dio la victoria. Nosotros tenemos que alabar en todas partes, glorificar el nombre de nuestro Señor, para que todos sepan dónde nosotros estábamos y de dónde Dios nos sacó. Esto mismo sucede, quién es el que reina, quién es el que gobierna en nuestras vidas, quién es el que nos ha dado vida eterna, quién es el que nos ha dado salvación. Y esto mismo era lo que tenía Débora, estaba incitando al pueblo. Aquellos debían de alabar a Dios para que todos escucharan en todas partes la proeza y la victoria que Dios le había dado a su pueblo. Dice que a partir del versículo 12, el canto menciona cómo se unieron diferentes grupos en la batalla.
cuando dice, despierta, Débora, levántate, Barak. Esto es un llamado a la acción bajo el liderazgo de ambos. Cuando te dice la palabra despierta, cuando dice la palabra levántate, estamos hablando de un mandato. Entonces, en el versículo 13 se habla de que el pueblo de Jehová descendió por él contra los fuertes, indicando que un remanente del pueblo marchó contra los poderosos opresores confiando en Dios. Un remanente que escuchó la palabra de Jehová a través de Débora, a través de esta profecía, y decidió seguir a Jehová al frente y fueron a la batalla. Entonces, cooperación y también negligencia entre las tribus es lo que vemos en los capítulos del 14 al 18. Dice que en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Aquí vemos en estos versículos cuáles fueron las tribus que cooperaron y cuáles fueron las tribus que no quisieron cooperar en la batalla con Israel. Entonces dice que este cántico enumera qué tribus acudieron a la lucha y cuáles se quedaron. Dice que 6 tribus respondieron. ¿Que cuáles fueron estas tribus? Aquí las vemos. Efraín, que no se les olvide, Efraín, Benjamín, Manasés occidental, que estamos hablando de Maquir, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Especial elogio dice que recibieron Zabulón y Neftalí cuando dice pueblo que expuso su vida a la muerte porque pelearon valientemente en el frente. Gloria a nuestro Señor. Seguimos. Dice, 4 tribus se ausentaron. Ya vimos cuáles fueron las tribus que fueron a la batalla y cuáles fueron elogiadas. Ahora dice que 4 tribus se ausentaron. ¿Cuáles fueron? Rubén, Gad, Manasés oriental, es decir, la otra parte de la tribu de Manasés, que está en Galaad, que era Dan y Aser. Dice que esta parte del cántico resalta la cooperación de unas y la apatía de otras, es decir, la colaboración de una gran parte de las tribus y otras tribus que no quisieron apoyar al pueblo en la batalla. Dice que Dios otorgó la victoria, pero honra la participación de quienes se arriesgaron por la causa, mientras que afea la indiferencia de quienes se mantuvieron al margen. Dice que aquí cabe reflexionar que aunque Dios no necesita la ayuda humana para vencer, y eso lo sabemos, dice que Él desea la participación voluntaria de su pueblo en sus planes. Sé que las tribus que se ofrecieron voluntariamente recibieron la bendición de ser instrumentos de Dios, mientras que a las que se rehusaron se les señala con decepción e incluso con reproche implícito. En los versículos del 19 al 23 vamos a estar viendo la batalla y la intervención divina. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanak, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancias algunas de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrios al torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Maldecid a Meroz.
Gloria a nuestro Señor. Dice que los versículos del 19 al 21 describen la batalla desde una perspectiva poética. Esto alude a cómo varios reyes cananeos, aliados, además de Javín, pelearon en el valle de Megido contra Israel. Sin embargo, dice que la creación, permiso un momento, mis hermanos, que creo que me pasé. Ajá, sí, estamos aquí bien. Dice que los versículos 19 al 21 describen la batalla desde una perspectiva poética. Esto alude a cómo varios reyes cananeos estaban aliados, además de Javín, pelearon en el valle de Megido contra Israel. Sin embargo, hay un punto muy importante aquí, dice que la creación misma luchó contra los enemigos de Dios. Cuando estamos hablando de la creación misma, estamos hablando quién es el que gobierna, quién es el que rige, quién es el creador, el mismo Dios. Cuando dice, las estrellas desde el cielo. Dice que es una forma poética de decir que Dios envió fuerzas celestiales, posiblemente, como lo describe aquí el texto, una tormenta con relámpagos y lluvias torrenciales que confundieron al enemigo. Dice que de hecho el río Sison los barrió. ¿Por qué dice esto? Dice que se sugiere que la lluvia hizo crecer el cauce del río repentinamente, inundando el campo de batalla. Esto coincide con lo que vimos cuando dice que la tormenta convirtió el terreno en lodo, atascando los carros de Císara y arrastrando a sus soldados. Dice que Dios literalmente desbarató al poderoso ejército enemigo con lluvia y barro. Esto lo describe como dicen los versículos, versículo 22, donde dice, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes, describiendo la frenética huida de los guerreros de Císara, mientras sus caballos entraban en pánico. El cántico incluye una serie nota en el versículo 23, cuando dice, por eso les decía, y le mencioné dos veces allí cuando dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al ayuda de Jehová, al ayuda de Jehová contra los fuertes. Como bien les estaba diciendo, no es que Dios necesita ayuda, sino que Dios ve la disposición del hombre, la disposición, el corazón del hombre. Entonces, en este caso, Meroz era una ciudad, dice que Meroz era una aldea cercana al lugar de la batalla. Y recordamos que este fue el cántico, fue un llamado que hizo Débora a que se unieran a la batalla. Que Meroz era una aldea cercana al lugar de la batalla, cuyos hombres decidieron no acudir cuando el Señor convocó a luchar. Dice que esta maldición destaca que Dios toma en cuenta tanto la acción como la inacción. Es decir, toma en cuenta si haces y también toma en cuenta si no haces. No presentarse a la batalla del Señor quedándose cómodamente al margen fue contado como una falta grave. Dice que la maldición indica que Dios no solo ve las acciones de su pueblo, sino también su inacción. Es decir, Dios vio la acción buena que hicieron las tribus, que hizo todo aquel que apoyó al pueblo de Israel, pero también vio aquellos que no lo quisieron hacer como lo hizo esta aldea de Meroz, donde dijo al ángel que maldijera esta ciudad de Meroz. En los versículos del 24 al 27 dice que bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geberseneo. Sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara. Hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorva allí, cayó muerto. Aquí está describiendo en estos versículos la muerte de Císara. Entonces dice que Débora canta en honor a Jael, celebrándola con palabras extraordinarias. Y todos vimos quién era Jael. Fue la que le dio muerte a Císara. Dice que Jael
es el contraste absoluto de Meroz. Ella no era israelita. Dice que era de un pueblo aliado que eran los ceneos. No era una guerrera y nadie le pidió explícitamente que actuara. Sin embargo, ella aprovechó la oportunidad para derrotar al enemigo de Dios cuando éste cayó en sus manos, cumpliéndose así la profecía por parte de Débora, que la victoria iba a ser entregada por manos de una mujer. Dice, es una escena gráfica y chocante, pero Débora la narra para mostrar cómo la justicia de Dios alcanzó a Sísara de forma inesperada. El enemigo brutal que había afligido a Israel por años murió a manos de una mujer aparentemente débil, pero valiente. Esto cumplió la palabra profética de Débora que vimos en el capítulo 4, donde dijo, Jehová venderá a Sísara en mano de mujer. Jael es alabada por su valor y por ponerse del lado de Dios en la contienda. La expresión bendita entre las mujeres la enaltece como instrumento de liberación. Título, cuando estuve buscando, que es un título que curiosamente solo se comparte con María, la madre de Jesús, en el libro de Lucas 1:42, aunque son por razones diferentes. Aquí también, como allí se le dijo a María que se hizo, bendita eres entre las mujeres. Aquí vemos un ejemplo de justicia divina poética. El orgulloso caudillo cananeo es humillado, abatido por sorpresa en el lugar donde creía estar seguro, mientras que el pueblo oprimido es libertado y que cayó en las manos de una mujer. La reacción del enemigo y vamos concluyendo. Dice que la madre de Sísara se asomaba a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y la están repartiendo? A cada una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Vamos a estar viendo por qué se dice esto. Dice que el cántico concluye con una escena dramática y dice que algo irónica. Invita a imaginar a la madre de Císara asomada a la ventana esperando el regreso de su hijo triunfante. Esta escena nos muestra el contraste entre la expectativa de los enemigos y la realidad. La madre de Císara espera con arrogancia los frutos de una victoria que nunca ocurrió. Confían en su poder militar al punto de pensar que estarán retrasados por juntar los despojos y los esclavos. Pero mientras ellas se engañan con ilusiones, Sísara yace muerto en la tienda de Jael. Es un cuadro irónico de la derrota total del enemigo. No solo fue vencido en el campo de batalla, sino que quienes confiaban en él quedaron defraudados y en shock. ¿Por qué? Porque ellos daban por seguro la victoria de Sísara sobre el pueblo de Israel. Israel, en cambio, es el cumplimiento de la justicia de Dios. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Débora termina el cántico con esta declaración que es a la vez una oración y enseñanza. Que todos los enemigos de Dios tengan el fin que tuvo Sísara, pero que los que aman a Dios brillen victoriosos como el sol naciente. Dios se glorificó en esta victoria, haciendo resplandecer a su pueblo después de un tiempo oscuro, después de 20 años. Dice, el versículo final resume el resultado. Y la tierra reposó 40 años.
Es decir, gracias a esta liberación, Israel disfrutó de paz y tranquilidad por un largo periodo. Cuando Dios salva, trae paz duradera. Eso es lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Gloria a Dios. A pesar de que pasamos por momentos difíciles, sabemos que Dios es el que está en control de nuestras vidas. Y cuando aprendemos a descansar en el Señor, a confiar en que Él nos ha dado victoria, entonces experimentamos esto, paz duradera. Resumen de los temas principales. Aquí vemos la alabanza y gratitud a Dios. Débora y Barak dan todo el crédito a la victoria al Señor, reconociendo su ayuda sobrenatural. La adoración es el comienzo y el fin del cántico. Vemos también la cooperación y unidad del pueblo de Dios. Se elogió a las tribus y líderes que voluntariamente se unieron para obedecer a Dios y se amonestó la pasividad de los que no lo hicieron. La obra de Dios avanza cuando su pueblo está dispuesto a servir unido. Vemos también la justicia divina, vimos la justicia divina y liberación. Dios intervino contra los opresores de Israel en el momento oportuno. La derrota de Císara, especialmente a manos de Jael, muestra que Dios es justo. Él humilla al malvado y exalta a quienes le aman. Así cuando se dice, así perezcan sus enemigos, mas sus amadores sean como el sol. Resume este principio. Liderazgo y valentía. Débora se levantó con valentía para liderar conforme a la dirección de Dios. Barak obedeció y condujo el ejército con fe. Y Jael actuó valientemente contra el enemigo. Cada uno ejerció un papel de liderazgo o iniciativa importante, demostrando coraje en diferentes formas. Aplicaciones prácticas. Dice, obediencia y confianza en Dios. Es lo primero que debemos poner en práctica. Tanto Débora como Barak escucharon la voz de Dios y actuaron en consecuencia. Si Él nos llama a hacer algo, debemos dar el paso en fe. Dios es fiel y respalda a quienes obedecen su palabra, tal como respaldó a Israel enviando ayuda desde el cielo en el momento crítico. Segunda aplicación, vemos el liderazgo dispuesto y guiado por Dios. Débora nos muestra un liderazgo siervo y valiente. Ella se dispuso a ser instrumento de Dios cuando nadie más parecía dar un paso al frente. Esta historia nos enseña a valorar el liderazgo femenino cuando Dios lo provee. Débora fue fundamental en el plan divino, lo que nos recuerda que Dios reparte sus dones soberanamente a hombres y mujeres para edificación de su pueblo. No debemos menospreciar a quien Dios llama. Finalmente está el liderazgo ocasional de Jael, quien no tenía un puesto oficial, pero actuó decididamente en el momento oportuno. Esto nos enseña que el servicio a Dios no siempre viene con títulos. Cada creyente, hombre o mujer, puede ser usado por Dios poderosamente si está dispuesto. Unidos en el servicio y la misión de Dios es la otra aplicación de este capítulo. Dios nos llama a todos a sumarnos, ya sea orando, sirviendo, evangelizando, mostrando hospitalidad, enseñando, ayudando al necesitado. Cuando algunos miembros del cuerpo de Cristo no colaboran, otros tienen que llevar cargas más pesadas y se pierde efectividad en la misión. Por eso, sé pronto en responder al llamado de Dios. Y la otra aplicación es dar gloria a Dios y cantar sus victorias. Aprendemos la importancia de la gratitud y la adoración después de recibir la ayuda de Dios. Hagamos memoria de las victorias que Dios nos ha dado y alabémosle por cada una de ellas. Amén. Terminamos hasta aquí, mis hermanos, la exposición de este capítulo. Vamos a las preguntas y respuestas. Estamos aquí, micrófonos abiertos. Amén, amén, Estamos amén. aquí. Amén. Estamos aquí. Amén, amén. Amén. Que estamos dormidos. Primera pregunta: ¿por qué Débora y Barak entonaron un cántico después de la batalla? Porque era una forma de que se podía recordar, para que lo recordaran, era una forma de memorizar. Amén. Alabar y exaltar a Dios. Amén. Muy bien, para alabar y exaltar a Dios.
Muy bien, mi hermana Nina, mi hermano Jairo. Para Dice, inspirar porque unidad. querían dar gloria a Dios por la victoria sobre los cananeos y recordar al pueblo que Dios peleó por ellos. También servía como una enseñanza para las futuras generaciones sobre la importancia de obedecer a Dios. Jueces 5, los versículos 2 y 3. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo intervino Dios en la batalla contra Císara? ¿Cómo Usando intervino a, Dios? usando a esta, ¿cómo se llamaba Usando esta a muchacha? Débora, La que Débora, no, Débora, A a él. Débora, a la Ajá, muchacha que lo él. mató, a Jael, Joel, ¿cómo se a llamaba? él. A él. Él. A Pero A hay Jael, él. a otro ella. punto. Hay otro punto que lo vimos cuando dice que Dios intervino. Sabemos que Dios fue el que Dice que lideró Dios toda no la batalla. levantó un hombre, sino a un miembro del sexo débil, que era la Y mujer. Dios habló de algo cuando estamos hablando de los carros, de lo que pasó ahí. Durante la batalla, Dios envió lluvia, eh, una fuerte lluvia, el río creció, hubo lodo, los carros se atacaron, los caballos se asustaron y bueno, eso provocó de que ellos lograran la victoria. Amén. Muy bien. No se lo reveló ni sangre ni carne. Amén. Recordemos, mi hermano, que dice que Dios envió una tormenta, como dijo nuestro hermano Benicio, que desbordó el río Sison, convirtiendo el campo de batalla en lodo. Esto hizo que los carros de hierro de Císara quedaran atascados, permitiendo que el ejército de Barak los derrotara. Jueces, capítulo 5, versículos 4 y también están en el 20 y el 21. Recordemos que toda la victoria es porque Dios así lo permitió, pero hubo un punto en el cántico que se hace mención, donde vimos directamente la mano de Dios obrar, que es esto que vimos aquí cuando envía una tormenta. Aquí yo les traigo más o menos una imagen de cómo fue esa batalla. El río desbordando con todos los caballos y los carros. Qué bonito. La próxima Tremendo, pregunta. como dice la hermana Manfi. Amén. ¿Qué tribus de Israel participaron en la batalla y cuáles se negaron a ayudar? Recuerden que yo La les dije, fíjense bien. participa- sí, participaron 6 tribus, esas fueron las que afirmaron, 4 fueron las que se negaron. Las 4 que se negaron fueron la de Gad, la de Simeón, espéreme, que la que se negaron, bueno, la que participaron fueron la de Efraín, la de Benjamín, Manasés Occidental, y la de Zabulón, y la de Isaacar y Neftalí. Y la que se negaron fueron la de esta, la otra mitad de la de Manasés, Sí. ya, y también, La de Gad. ajá, y ¿Alguien que le ayude? Va bien, hermano. La de Dan, Aser, la de Amén. Rubén, la de Manasés Oriental. Muy bien, mi hermana Nina. Fanfarria y hermano Jorge. Muy bien. Dice que participaron las tribus de Efraín, la tribu de Benjamín, Maquir, Manasés, Isaacar, Zabulón y Neftalí. Esto está en los versículos 14, 15 y 18. Y las que no ayudaron, como bien dijo nuestra hermana Nina, fueron Rubén, Galaad, que Manasés Oriental, Dan y Aser, que están en los versículos 16 y 17. Ahora, ¿quién fue Jael y qué papel tuvo en la victoria? A él fue la que le dio el 100 en la 100. En la 100. Por medio de la Amén. profecía de Débora, ella se levantó con coraje y cumplió esa profecía, sabiendo o no sabiendo, la Biblia no lo dice, pero que, que tuvo la oportunidad de lograr esa gran victoria contra, contra este Císara. Y así fue parte de ese grupo de valientes de este episodio, la cual es bien de gran renombre que le hicieron un cántico.
Jael fue el cumplimiento de la profecía. Dice, Jael fue una mujer kenita que mató a Sísara cuando él huyó de la batalla. Lo dejó entrar en su tienda, le dio leche para que durmiera y cuando estaba dormido, le clavó una estaca en la sien, Santo cumpliendo la Dios. profecía de Débora que Sísara moriría a manos de una mujer. Versículos 24 y 27. Y última pregunta, ¿por qué Meroz fue maldecido en el cántico de Débora? Recuerden la aldea de Meroz. ¿Por qué Meroz fue maldecido? Por el ángel de Jehová. Yo les hice mucho énfasis ahí, en Meroz. Amén. ¿Por qué Meroz? ¿Por qué la ciudad, esta aldea de Meroz fue maldecida por el ángel de Jehová? ¿Qué no hizo Meroz? Hermano Jorge, ¿te puedes responder también? O sea, Meroz era una aldea que estaba cerca ahí del campo de batalla y sin embargo, o sea, no se sumaron a la batalla, no hicieron nada. Amén. Muy bien, hermano. Bendición. Meroz fue maldecido por el ángel porque no acudieron a la batalla cuando Dios los llamó. Su indiferencia fue considerada una falta grave, mostrando que Dios no solo juzga las malas acciones, sino también la pasividad ante su obra. Jueces 5 en el versículo 23 aparece esta respuesta. Como conclusiones de este capítulo, mis hermanos, Jueces 5 nos recuerda que Dios es el verdadero libertador de su pueblo y que la victoria viene cuando confiamos en Él. Débora, Barak y Jael fueron instrumentos en sus manos, demostrando que Dios usa a quienes están dispuestos a obedecerle con valentía. Sin embargo, también aprendemos que la indiferencia ante la obra de Dios, como en el caso de Meroz, tiene consecuencias, lo que nos desafía a ser activos en el servicio al Señor. El cántico de Débora nos enseña que la alabanza y la gratitud deben ser una respuesta natural cuando Dios actúa en nuestras vidas, reconociendo su soberanía y fidelidad. Finalmente, este pasaje nos anima a confiar en que, así como Dios peleó por Israel, Él sigue peleando nuestras batallas cuando ponemos nuestra fe en Él. Tenemos, mis hermanos, que alabar a nuestro Señor, alabar a Jehová en todo tiempo y en todo momento, recordando siempre todas las grandezas y las proezas que nuestro Señor ha hecho. Gloria a nuestro Dios. Así, mis hermanos, damos por terminado el capítulo número 5 y le entrego a mi hermano Jorge para si tiene algún anuncio o quiere decir algo. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga grandemente a nuestra maestra Iliet Pacheco de Tavera. Sea el Señor bendiciendo su vida Amén. rica y abundantemente. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que pudieron estar en esta participación. Amado, llegamos a la parte final. Si alguien tiene una pregunta, un aporte, algo que usted entiende que puede bendecir la clase, algo que usted entienda que no hayamos podido hablar, o durante la clase usted tuvo una inspiración de algo y lo quiere resaltar, también lo puede mencionar. Y si no, significa que lo entendimos todo. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Y Amén. aquí tengo un aporte rápido. Sí. Primeramente, felicidades a los maestros que tienen, parece que un hood del mismo color y nunca vamos a tener. Eso ni siquiera fue Planeado. Coincidencia. fue Y saqué coincidencia. el hood del fundamento bíblico. Ya dije yo, Ya pongo está, mi orden, está quiero mostrar profetizando, está profetizando Amén, entonces. amén. Está profetizando. Ya, Ya y está la palabra profetizando hasta la alabar. ropa. Claro. Exacto. Emma, Gracias. viene uno para cada uno, siempre y cuando prendan la cámara y la enciendan. Ese día yo lo voy a aprender. Ajá. Está bien.
Prepare entonces. Solo los viernes. Oh, solo los Ay, mira viernes. el otro, mira el otro. Ay, 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 mira, mira. Ay, santo Dios, qué profecía tan Ay, buena. ay. Ay, ¿Quién más? santo. ¿Quién Hay más? unción. Hay unción. Ay, Sí, la señor. palabra loar me penetró a mí porque es precioso cuando Dios hace hazañas y va más allá de lo imposible cuando vienen las tempestades, las tormentas y todo eso y Amén. en nuestro corazón hay un regocijo de tal modo que se nos desborda nuestro sentido nacional, espiritual, si lo quiere ver de esa forma, de que brota Amén. de nuestras vidas ese regocijo de lo grande que Dios hizo. Y para hacerlo saber, no solamente para nosotros el regocijo, sino para todos alrededor de nosotros, incluyendo nuestros hijos, nuestras Amén. relaciones, nuestros amigos, la iglesia y todo. Dar loor es lo que me recalca esa palabra, loar, que le damos loor, tributamos alabanza, adoración a nuestro Dios, porque no solamente por lo que Él hace, sino también por lo que Él Lo que es. es. Amén. Amén. Hasta aquí Amén. la Gloria bendición. a Dios. Tremendo. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Excelente. Gracias por el aporte. Y quisiera preguntar si alguien más tiene algo que decir. Y si no, mis amados, pues llegamos a la parte final. Pero siempre damos la oportunidad. Que cuando usted no vea archivado ahí, que no sepamos la pregunta, que nos ayude, porfa. Siempre damos la oportunidad para que muchas veces, hay veces que no me la sé. No Ah, siempre me la sé. Pero el propósito principal es de que todos puedan participar, porque si yo como maestro, por ejemplo, yo estudio la misma clase que da los maestros, uno tiene más o menos una idea. Y yo trato de que, o tratamos todo, de que la participación sea entre todos. Pero yo sé lo que usted dice. Cuando nadie diga nada, que salga en defensa, ¿verdad? amén. Ujú. Ok. Que sacan los maestros en Aunque defensa. yo llego a todo. Y hermana Nina, y La para todos. me pone Siempre, muy redonda. siempre Mm. teniendo como dice uno, la